Si alguna vez en tu vida has trabajado con varias versiones de archivos de un tema y en algunos momentos te resulta un poco confuso, este tip te será de mucha ayuda. Google Drive cuenta con dos formas de manejar el historial de versiones de tus archivos. Una forma es un historial de versiones de archivos que trabajes fuera de la nube. Supongamos que estamos trabajando en este archivo y lo cargo a mi Google Drive. Ahora, imaginemos que sigo trabajando en mi versión desktop y luego quiero volver a subir ese mismo archivo. Al subirlo, Google detectará que has cargado el mismo archivo al Drive y automáticamente lo cargará como una nueva versión. Como pueden ver, al soltar el archivo, no cuento con dos opciones o dos versiones del mismo documento en el Drive. En caso de desear que sí se creen dos versiones distintas, entonces podrías hacer clic sobre Conservar como un archivo aparte. Al abrir el documento se verá la última versión que se cargó. La versión anterior no se encontrará disponible ya que no es un archivo que se trabajó en Google Drive, pero podrías descargarla si la requieres haciendo clic derecho y seleccionando la opción Administrar versiones. En esta ventana podrás ver todas las versiones que has cargado del archivo y si deseas descargar una versión anterior, deberás hacer clic sobre las opciones y seleccionar Descargar. La otra opción es trabajar directamente en cualquier app de Google Drive. Por ejemplo, en este caso vamos a usar Google Docs. Google guarda un historial de versiones e inclusive podemos nombrar versiones. Para ello iremos a Archivo, Historial de versiones. Para este ejemplo nombraré esta versión V4. Al momento de seguir editando el archivo, esto creará nuevas versiones. En este caso, para ver todas las versiones o modificaciones existentes, podemos hacerlo de dos formas. En la parte superior del documento verán un texto. Este indica la última vez que el archivo fue modificado. Al hacerle clic verán que a la mano derecha aparecerá una pestaña con el historial de versiones. Lo mismo sucederá si vamos a Archivo, Historial de versiones, Ver historial de versiones. Ahora que ya sabemos cómo llegar aquí, entendamos cómo funciona. Esta función da seguimiento a todos y cada uno de los cambios que hace cualquier usuario a un documento. Por ende, si solo deseas ver versiones específicas, entonces podemos hacer clic sobre Mostrar solo versiones con nombre. Si quisiera ver las modificaciones de un usuario, entonces mantengo el Mostrar versiones con nombre apagado. Para que aparezca el nombre del usuario es muy importante que solo compartamos el archivo a correos específicos, ya que si el documento tiene permiso para que cualquiera con el link pueda modificarlo, entonces en lugar del nombre aparecerá desconocido. Como podrán ver, frente al nombre de cada usuario aparece un cuadro con un color. Al hacer clic sobre la versión podrán ver que aparece el documento y las modificaciones con los colores. Esto es para entender fácilmente quién fue la persona que hizo los cambios. Por ejemplo, si eres un profesor y estás revisando un trabajo en grupo, entonces podrías ver quién trabajó en qué sección del documento. En cambio, si es un trabajo para la oficina, podríamos ver cuándo se hizo una modificación en un documento y si deseamos regresar a cierta versión, podemos hacerlo sin ningún problema. Al hacer clic sobre la versión, podemos ver todos los cambios realizados en esa fecha. Por ejemplo, esta versión tiene esta cantidad de cambios. Y si hago clic sobre la flecha, me llevará a los cambios que realizaron los usuarios en ese momento. Si deseamos, es posible restablecer una versión. Es decir, que en lugar del documento actual, quiero que el archivo regrese a la versión que tengo abierta en este momento. Esto haría que la versión anterior se convierta en la versión actual. Esto no significa que perdería la última versión trabajada. Como pueden ver, el historial sigue aquí. Simplemente convertiría esa versión antigua en la última versión del documento, pero si quisiera regresar, puedo hacer clic sobre la versión que deseo. El nombre de las versiones también se puede modificar directamente en el historial de versiones. Por ejemplo, en esta versión del documento, en lugar de este nombre, podría modificarlo directamente a V5 desde esta pestaña. Solo es necesario hacer doble clic sobre la fecha y escribir el nombre que deseo que tenga esta versión.
Por último, solo me queda recordarles que esta función o esta funcionalidad está disponible no solamente en Google Docs, sino que también se puede utilizar y trabaja de igual forma en Google Sheets y en Google Slides.